Buenas tardes a todos, amantes del terror y de las leyendas urbanas. Yo soy Sariyamari. Tal vez me recuerden de otras creepypastas como La maldición de Marowak y La última canción de Absol. Como todavía soy un poco novata en el terreno de las creepypastas, hoy esperaba contar con la inestimable presencia del muy honorable señor Fuji, guardián y conservador del cementerio de Pokémon más famoso de todo el mundo, la Torre Pokémon de Pueblo Lavanda, para darle a todo esto un poco más de solera. Pero al parecer un grupo de espíritus perturbados especialmente macarras lo tuvo encerrado dentro de un nicho durante casi una hora la semana pasada, y el pobre anciano aún no se ha recuperado del todo de la impresión. En su lugar contamos con la presencia de Simon, su ayudante personal. Buenas tardes. ¿Qué puedes contarle a nuestros Pokéfans sobre este relato? La base de esta historia es ya muy conocida por todos los adictos a las creepypastas pokémonísticas, el famoso síndrome de Pueblo Lavanda. Para los novatos en este terreno, explicaré en qué consiste. Allá por el año 96, cuando se puso en el mercado japonés la primera remesa de las ediciones primigenias, rojo y verde, se registró un extraño aumento de los casos de problemas psicosomáticos infantiles de gravedad variable, hasta llegar incluso al suicidio. Los casos aumentaron hasta tal punto que se abrió una investigación, y así fue como se llegó a la conclusión de que el videojuego estaba relacionado con los sucesos. Se comprobó que todos los niños afectados habían llegado ya, como mínimo, a la zona del Pueblo Lavanda, y que la mayoría de ellos eran preadolescentes. Al investigarse el juego, se descubrió que en la melodía característica de Pueblo Lavanda había una serie de notas o picos de sonido en concreto que solo podían ser percibidos por los oídos de los niños de entre 7 y 12 años, y que tenía efectos depresivos. Así pues, la melodía fue modificada, y en la siguiente remesa de videojuegos de Pokémon, así como en todas las ediciones posteriores que utilizaron esa tonada, la melodía continuó siendo especialmente lúgubre y deprimente, pero inofensiva. Al menos, eso dicen. La creepypasta que he preparado para hoy está basada en esa historia. El síndrome de Pueblo Lavanda es la leyenda urbana por antonomasia, de modo que no es en absoluto fácil rastrear su origen, ni siquiera sabemos si la historia es real, o hasta qué punto la melodía original de Pueblo Lavanda puede resultar extremadamente desagradable. Por eso en esta ocasión me parece más importante que nunca recordarle a los Pokéfans que esta historia es un relato de ficción y que cualquier parecido que pueda tener con la realidad es pura coincidencia. Adentro con la creepypasta. Esta historia se titula El síndrome de Pueblo Lavanda. Sé que esta historia les va a resultar difícil de creer, de hecho, sé que no van a creer ni una sola palabra, de la misma manera que sé que nunca podré volver a dormir sin miedo hasta que haya dejado de oír en mi mente esa canción diabólica, o, al menos, hasta que haya destruido ese videojuego. Pero mi psiquiatra me ha pedido que escriba lo que yo creo que me sucede y no tiene sentido que me invente nada. El sol se está poniendo rápidamente, y solo tengo unas horas de margen antes de que los enfermeros me obliguen a irme a la cama. Entonces, empezará el horror. Todo empezó hace una semana, cuando un amigo de mi hermano, al que le gusta coleccionar videojuegos antiguos, le cambió a mi hermano nuestra vieja colección de reliquias por su edición verde hoja de Pokémon. Al parecer, hacía ya años que no jugaba con él y estaba convencido de que no volvería a hacerlo. A mi hermano también le costó entender que su amigo se desprendiera con tanta facilidad de un videojuego que debía de haberle costado bastante dinero, ya que sabía perfectamente que su amigo siempre se compraba las ediciones de Pokémon apenas habían salido al mercado en España, y le preguntó la razón. No quiero volver a saber nada de él, le dijo. A mí eso me pareció bastante sospechoso, y convencí a mi hermano de que no tocase el juego hasta que le hubiera sonsacado la verdad a su amigo. El chico se negaba a contestarnos, hasta que mi hermano acabó por negarse a aceptar el trato. Su amigo se puso al borde de las lágrimas, pero siguió sin contarnos por qué quería deshacerse de él. Simplemente nos dijo, no lo compré, me lo regalaron, es una edición japonesa trucada, traducida al español. Y no quiso decirnos nada más, pero yo ya había entendido el problema. Como toda fan de Pokémon, había oído hablar del llamado síndrome de Pueblo Lavanda, y haciendo un par de cálculos rápidos llegué a la conclusión de que el pobre muchacho había ido a adquirir su cartucho de Pokémon en el peor momento posible, pero tanto mi hermano como yo somos ya prácticamente adultos, así que no corríamos ningún riesgo al respecto, y la idea de jugar con un videojuego primigenio me atraía. Así pues, hicimos el trato. Como mi hermano tiene también la edición Pokémon rojo, no tenía un interés especial en la edición verde, así que yo tuve el honor de ser la primera en usarlo. El videojuego era exactamente igual que las primeras ediciones que salieron a la venta en España, apenas se notaba que el juego estaba trucado, los gráficos eran perfectos, el sonido funcionaba estupendamente y la traducción de los diálogos era buena. Ese fin de semana no tenía mucho trabajo pendiente, así que pude pasar la mayor parte del tiempo jugando. No es raro que el domingo por la mañana llevara ya varias horas de juego y que hubiera llegado a Pueblo Lavanda. Fue entonces cuando empezaron los problemas. Había decidido jugar como una novata para disfrutar más de la historia, así que nada más llegar a Pueblo Lavanda fui al centro Pokémon para restablecer a mi equipo y pasé por la tienda Pokémon para reabastecerme, pero luego, en lugar de continuar hacia Ciudad Azulona, me dediqué a explorar el pueblo. Cuando mi madre me llamó para comer, guardé la partida en la entrada de la torre Pokémon y apagué la consola.
El almuerzo era mi plato favorito, pero apenas lo toqué, tenía el estómago completamente cerrado por una inexplicable sensación de angustia, y sentía una extraña presión en los oídos, como una especie de vértigo. La canción de Pueblo La Banda seguía sonando en mi cabeza como un eco, pero hasta que mi madre se me quedó mirando mientras la ayudaba a quitar la mesa no me di cuenta de que la estaba tarareando por lo bajo. Mi madre parecía preocupada, y yo le expliqué que aquello solía pasarme a menudo cuando recordaba la canción de Pueblo La Banda, porque es una melodía hipnótica, por ser lenta y monótona y tener un ritmo muy marcado, y no es raro que una persona la recuerde con facilidad aunque no le guste. Debería haberme dado cuenta de lo que me estaba pasando, pero no lo hice. O tal vez sí lo hice, pero no quise escucharme. Encendí la Game Boy de nuevo para seguir jugando, y continué explorando la torre Pokémon. Al cabo de unos minutos, empecé a sentirme mal. Tenía el estómago en pleno motín, y unas insoportables ganas de llorar. Y cuando abandoné la exploración y salí de Pueblo La Banda rumbo a Ciudad Azulona, nada más salir a la ruta, respiré hondo y me sentí inexplicablemente bien de nuevo, y no pude evitar que se me escapara un suspiro de alivio y una sonrisa. Pero el corazón seguía latiéndome a mil, y me dio un vaído. Sentí que estaba a punto de perder el conocimiento, y me entraron náuseas. Llegué a pensar que me estaba muriendo. Empecé a llorar y no pude parar. Una parte de mí quería apagar la consola inmediatamente y salir corriendo, pero otra parte quería regresar a toda prisa a Pueblo La Banda y seguir perdiéndose en la ominosa monotonía de esa melodía. Casi tuve que hacer un esfuerzo de la voluntad para apagar la Game Boy, y cuando lo hice, me sentí como si acabase de escapar del mismo infierno. Estaba empapada en sudor, pero sentía frío y una angustia insoportable. Era una sensación de catástrofe inminente, como si hubiera estado a punto de sucederme algo terrible. Fue entonces cuando me di cuenta de que había pasado todo el día de un humor de perros que ni yo podía entender, y que me sentía completamente crispada, como si una amenaza invisible me acechara. Reconocí los síntomas que estaba experimentando como un cuadro general de ansiedad, lo que comúnmente se conoce como una crisis de pánico. Solo se me ocurría una explicación racional para aquello, pero era tan increíble que no me atrevía a sacar conclusiones sin antes tener algunas pruebas más. Sabía que lo iba a pasar mal, que sufriría más ataques de pánico, y que el experimento podía terminar de la peor manera posible, pero no me quedaba otra opción. Iba a tener que volver a intentar explorar Pueblo La Banda. Aunque quería seguir jugando, guardé la consola en mi bolso y mi bolso en el armario, por varias razones. Una era llevarme el juego conmigo a la capital cuando regresara esa tarde y hacer mi experimento con tranquilidad. La otra era olvidarme por completo del juego por un rato para evitar la tentación de seguir jugando, y recuperarme por completo antes de hacer lo que pretendía hacer. Me costó mucho hacer eso último, porque cada vez que recordaba la melodía de Pueblo La Banda volvía a tener ganas de jugar, pero al final lo conseguí. Cuando llegó la hora de marcharme, ya me sentía bien, pero como era consciente de los efectos que esa música provocaba en mí, decidí que lo mejor que podía hacer era realizar mi experimento en un lugar donde hubiera la suficiente gente como para poder recibir ayuda si empezaba a padecer los síntomas otra vez. Así que, cuando me subí al autobús, le puse los auriculares a la consola y empecé a jugar otra vez. Vencí a Erika y al Team Rocket en Ciudad Azulona y regresé a Pueblo La Banda con el Scope Shield. Apenas oí las primeras notas de la melodía, sentí aquel escalofrío, pero intenté no prestarle atención a ese hecho, y seguí jugando con entusiasmo. Entré en la torre Pokémon y la recorrí de cabo a rabo, luchando contra todos los entrenadores y recogiendo todos los objetos. También capturé a un Gastly de nivel 20 al que llamé Simon. Intenté por todos los medios no pensar en esa música e ignorarla, pero aunque me centré en la partida todo lo que pude, me sentía al borde de un ataque de nervios. Me costaba respirar, el corazón me retumbaba en los oídos, notaba el estómago revuelto, tenía unas ganas de llorar que no conseguía comprender, y ya ni siquiera quería seguir jugando, solo quería seguir escuchando esa melodía fúnebre. Decidí prestarle atención a la tonada para confirmar, por fin, mis sospechas. Yo ya sabía que la melodía me iba a parecer distinta a la que había oído por primera vez cuando jugaba con mi edición amarilla, pero mis sospechas palidecían en comparación con la realidad a la que me enfrentaba. Al cabo de unos segundos, me percaté de que en la tonada de fondo, ese ritmo lento y lúgubre que hipnotiza al oyente, predominaba una nota extrañamente aguda, fría y trepanadora, que deformaba la melodía hasta el punto de transformarla en una especie de aullido de ultratumba, como el llanto inhumano de una criatura diabólica que helaba la sangre en las venas. Ya no me cabía la más mínima duda, por alguna razón que se me escapaba, mis oídos eran lo suficientemente sensibles como para captar la nota asesina de la canción de las ediciones primigenias, y estaba sufriendo los síntomas del síndrome de Pueblo La Banda. Haciendo un gran esfuerzo, continué el viaje por la ruta de las bicis, pero tenía que contenerme para no regresar una y otra vez a Pueblo La Banda, y la sensación de malestar no desaparecía. La melodía seguía resonando en mi cabeza, y por más que intentaba sacarla de mi mente pensando en cualquier otra cosa, seguía empapando mis pensamientos, imponiéndose por encima de cualquier otra melodía que pudiera recordar y bloqueándome por completo hasta el punto de impedirme pensar con claridad.
Tenía miedo de llegar a mi destino, de llegar al pequeño apartamento de la residencia de estudiantes donde vivía, porque sabía que estaba completamente hipnotizada y que la única razón por la que la melodía no se había apoderado de mí por completo era porque la presencia de otras personas a mi alrededor lo impedía. Pero el momento llegó.